varias materias anteriores, por eso tuvimos que rendir viernes. No sé si ahora se va a aplicar eso. Y yo voy a consultar eso, pero en teoría a mí me dijeron que no había ningún problema en su momento de los sábados. Eh, voy a consultar eso porque eso es algo nuevo para mí, esa es una información nueva. Ok, profe, está bien. ¿Verdad? Yo consulto eso y vamos a estar avisando esto en el grupo. Profe, para la parcial podemos reutilizar los códigos que tenemos. Totalmente. El examen va a ser, en otras palabras, reutilizando todo lo que ustedes ya lo han hecho hasta el momento. Es decir, les va a pedir un nuevo proyecto, pero ustedes van a poder reutilizar sus clases, sus librerías, sus ejemplos que ustedes estuvieron haciendo. Van a poder reutilizar si ya codificaron alguna plantilla de ejemplo, o sea, todo van a poder reutilizar, solamente que evidentemente va a ser un nuevo proyecto y eh, ese nuevo proyecto tiene que ser totalmente independiente a lo que es el proyecto de trabajo práctico que ustedes están realizando ahora mismo. Gracias, profe. Por nada. ¿Alguna otra consulta? Buen día, Juan José. Sí, yo te escucho bien. Yo voy a pedir, hoy mismo, sí, hoy mismo yo ya voy a pedir la confirmación de la coordinadora. Ustedes no van a escoger un tema, yo les voy a facilitar el tema. En el examen ya va a estar las indicaciones de cuál va a ser la tabla con la cual van a tener que trabajar y qué columnas va a tener esa tabla. Entonces lo que ustedes van a tener que hacer es crear un nuevo proyecto y en base a todo lo que ya estuvimos haciendo, replicar hasta lo que se dio en la sesión anterior, que son registros, modificaciones, eliminaciones y las consultas pertinentes. Y para que se pueda verificar si las operaciones fueron exitosas o no, tiene que estar la clase test y el docente lo único que va a tener que hacer es darle un vistazo rápido a la codificación y luego pedirle al alumno que ejecute su clase test. Entonces, la clase test tiene que tener algún tipo de banderita que te indique operación 1, ahora quiero probar insertar. Se verifica el insertar, se realiza la consulta si se insertó. Luego se pide la siguiente operación, la de actualización. Se ejecuta nuevamente, se verifica si se actualizó. Lo mismo pasa con la eliminación. Entonces, de esa manera se va a estar verificando si todos los indicadores del examen fueron exitosos y el alumno ya va a poder retirarse conociendo su puntaje de examen parcial. Claro, es lo mismo, solamente que ustedes van a usar sus propios IDEs y sus propios lenguajes. Las operaciones siempre van a ser las mismas, van a tener que conectarse contra su base de datos y realizar las operaciones. Yo lo único que voy a pedir es que haya una manera en que se pueda evidenciar de que sí fueron exitosas las operaciones. Sí, el objetivo son las operaciones CRUD. Por nada. ¿Alguna otra consulta
que haya quedado por ahí suelta. Ahora justamente le estoy escribiendo a la coordinadora de la carrera, justamente preguntando ya lo de la fecha de examen. Entonces, Creo en que breve. una consulta. Sí. Hoy estaríamos viendo lo que es el tema de insertar con clave foránea y el test de probar. ¿Y eso también va a entrar dentro del examen? No, o sea, sí vamos a hacer eso, pero eso ya no entra para el parcial. Ya. Ahora me está respondiendo la coordinadora y me dice que el sábado sin problema se puede hacer el examen. Voy a preparar un correo nada más haciendo esa aclaración, me pide. Sí, solamente que el examen final ya va a ser utilizando un Postman como cliente REST y evidentemente ya se tiene que testear ya las operaciones mediante el REST. No, directamente así como va a ser el parcial. Yo les voy a estar entregando ya no un DER porque ya va a ser el tiempo, no vamos a tener mucho tiempo, ¿verdad? Va a ser directamente una entidad y sobre esa entidad realizar las operaciones. Solamente que vamos a tener que hacer las demostraciones mediante el cliente Postman. Ya. Bueno, ya tengo la confirmación de la coordinadora que el examen parcial sin problema se puede desarrollar el próximo sábado. Entonces, con eso, yo ya les confirmo, gente, ¿verdad?, de que va a ser en forma presencial y va a ser en la universidad. Entonces, lo que sí les pediría es que lleven ustedes sus máquinas, ¿sí? sus máquinas para que no tengan problemas. En caso de que haya alumnos que tienen algún impedimento con, con el tema de la notebook, por favor tienen que escribirme, comentarme la situación, entonces yo voy a contabilizar eso y voy a pedir que esté habilitado el laboratorio para que puedan utilizar las máquinas del laboratorio. Eso es en ¿Para qué caso de hora tenemos que irnos, profe? Y eso yo creo que va a ser mejor para las 8, así mientras más tiempo tengan ustedes para rendir, entonces ustedes van a estar más tranquilos de ese lado. Pero eso es cuestión de conversar, ¿verdad? Si a la mayoría les queda, son personas que viven un poco alejado de la Asunción, entonces podemos respetar nuestro horario de las 9.
Eso es cuestión de coordinar nada más. Profe, está bien a las 8. Por eso yo lanzo esa posibilidad de iniciar a las 8 de tal manera que ustedes tengan un poco más de tiempo en caso de que tengan algún tipo de problemas, ¿verdad? Entonces, porque el examen está pensado en que se pueda terminar sin mayores dificultades entre una hora y media, tomándonos el tiempo correspondiente. En caso de que haya algún tipo de problema, el alumno va a tener que analizar su código, ver sus ejemplos. Entonces allí ustedes de tener una hora y media de tiempo posiblemente vayan a 2 horas, 2 horas y media. Entonces yo considero que siempre lo mejor es tener un poco más de tiempo para que no entren también ustedes en desesperación por el tiempo justamente. Bueno, ¿alguna otra consulta, gente? Bueno, recuerden que hasta hoy está habilitado la tarea correspondiente a la sesión anterior. Voy a proceder a compartir mi pantalla y vamos a empezar a habilitar el micrófono para las preguntas correspondientes. ¿Visualizan mi pantalla, gente? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a dejar abierto el micrófono para que algún compañero o compañera, si tiene alguna consulta, algún comentario, alguna duda, lo pueda realizar. Recuerden que esta es la sesión de repaso y luego, una vez que terminemos la sesión de repaso, hacemos nuevamente, le damos continuidad con la introducción de las claves foráneas, ¿verdad? Pero como bien lo aclaré hace minutos, la clave foránea ya no entra para el parcial, solamente entran entidades que tengan columnas propias, como la que estuvimos desarrollando. Bueno, dejo el micrófono abierto por si alguien tiene alguna consulta, quiere realizarlo, por favor, adelante. Profe, discúlpame, ¿el examen hasta dónde sería el examen parcial? Pues yo entré un poco tarde, nomás no entendí esa parte. Va a ser hasta lo que se desarrolló en la sesión anterior. Ah, o sea, hasta lo que tenemos que entregar hoy, hasta ahí sería. Hasta ahí, exactamente. Hasta ahí. Y Ah, lo que hoy desarrollamos ya forma parte ya del contenido del final. ya. ¿No tiene ninguna consulta, gente, sobre el contenido, sobre la tarea? ¿Pudieron replicar sin problema? ¿Están entendiendo? Sí, profe, estamos haciendo. Falta poco ya mi caso para poder presentar hoy. Bien. Bueno, vamos a hacer el repaso correspondiente, entonces, y conforme hagamos el repaso, si hay alguna consulta, entonces pueden hacerlo, o si hay alguna duda y en el repaso ya queda aclarado, perfecto. Bien, nosotros habíamos trabajado con
las operaciones donde trabajamos la inserción, modificación, eliminación de un registro. A ver, no recuerdo nada más cuál fue el que estuvimos haciendo. El de personas hicimos. Y para que esto quede documentado, habíamos creado una forma de documentación de paso a paso y reglamentos que seguir conforme tengamos los pasos, que es lo que ustedes están viendo todo en formato de comentario. Estos pasos y el reglamento de cada paso les va a ayudar para que ustedes traten de o eviten mínimamente los errores. Entonces, lo que tenemos que hacer el día de hoy es volver a ver esto, ¿verdad? Pero yo trabajando con claves foráneas. Entonces, para tal objetivo, vamos a trabajar. Yo estaba mirando, yo tengo una tabla denominada funcionarios y dentro de esta tabla denominada funcionarios yo tengo un ID que vendría a ser la PK propia, tengo el ID de persona que sabemos que vendría a ser la referencia, tengo una fecha de ingreso, tengo un ID cargo y tengo un comentario. Entonces lo que yo necesito ahora es preparar toda esta estructura trabajando con esta entidad que ya tiene dos claves foráneas. Entonces, lo primero que ustedes tienen que verificar es, o mejor dicho, ustedes deberían de iniciar siempre es por la construcción del DTO, la clase que va a representar el DTO. Entonces, lo primero que voy a hacer es voy a verificar, como yo ya tengo DTO funcionario, voy a verificar nada más si están todos los atributos y está la fecha de ingreso, está el cargo, está la persona. Tanto el cargo como la persona ya está en formato de objeto. O sea, cada uno ya trabaja con su objeto correspondiente. Lo que veo que me está faltando es el atributo del ID, que se me pasó seguramente en ese momento. Entonces voy a agregar, esto va a ser un valor numérico y el ID. Y evidentemente hacer su set ID. Ah, no, perdón. Esto ya no lo hicimos porque nosotros estamos heredando de base de TO, ahora recuerdo. Y en la base tenemos el ID correspondiente. Casi hice una redundancia de código aquí. Bueno, entonces ya tengo la fecha de ingreso, tengo el cargo y tengo la persona. Entonces mi DTO ya está completo para este ejercicio, para representar a lo que vendría a ser funcionario. Si yo tengo, por ejemplo, usuario, en este caso usuario, le falta esta perfil, y a este perfil seguramente lo que le va a faltar es una entidad de acciones, ¿verdad? Para poder identificar que el perfil administrador pueda tener permisos para poder realizar tal acciones. Eso después lo vamos a ir agregando. Pero usuarios también podría haber sido un ejemplo con clave foránea, pero en este caso nada más no tenemos esa clave foránea. Entonces, por ende, vamos a usar el de funcionario, que sí tiene las claves foráneas necesarias para realizarle el ejercicio del día de hoy. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear el DTO, respetar que cuando trabajamos con una referencia, no lo trabajemos como variable suelta, sino que trabajemos siempre en formato de objeto. Y lo siguiente es la creación de la interfaz, que se fijan ustedes que también ya lo tenemos. Se está creando una interfaz, se está heredando de operaciones SQL, que es nuestra interfaz genérica, y luego directamente le habíamos agregado un consultar según legajo para hacer una demostración de la interfaz. Por ende, seguramente también ya tenemos construido una implementación. Acá está, funcionario DAO. Donde funcionario DAO, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos totalmente implementados los métodos, pero ningún método todavía tiene un comportamiento definido. Fíjense que están todas las operaciones, todos los métodos que nosotros habíamos construido, pero vuelvo y repito,
son los métodos, son las declaraciones nada más de los métodos, no está todavía el comportamiento en sí de cada uno de estos métodos. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a codificar aquí el comportamiento necesario. Entonces, como ya nosotros nos tomamos el tiempo suficiente para dejar documentado todas las codificaciones, vamos a reutilizar nada más ya estos bloques de código, viendo que estos bloques son estándares. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es trasladar este bloque de código a funcionario dado. ¿Por qué? Porque también vamos a necesitar todas estas clases. Vamos a necesitar la conexión, vamos a necesitar trabajar con los streams, con el prepare statement y con el result set. Entonces, esto sí o sí vamos a necesitar. Después, más adelante, vamos a ver cómo inclusive podemos optimizar nuestro código para que no tengamos que hacer copiar y pegar de ciertos bloques de código. Y que esto podamos heredar nada más que también. Pero primero tenemos que comprender bien para poder avanzar a ese otro nivel, vamos a decir. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es crearnos el método constructor de esta clase funcionario DAO. Entonces, para crear el método constructor, recuerden que pueden hacerlo control espacio directamente. Y ahí está, funcionario DAO, un constructor totalmente vacío. Entonces le doy enter y se crea el constructor vacío de la clase. ¿Qué hacemos dentro del constructor? Inicializamos la conexión. Entonces va a ser conexión es igual a new connection. Punto y coma. Una vez que hagamos la inicialización, ya directamente tendríamos que empezar a trabajar con los bloques de agregar registro, por ejemplo. Bueno, voy a hacer un parate. Hasta este punto, ¿tienen alguna consulta? ¿Hay alguien que quiera hacer algún comentario, alguna consulta? Bueno, entonces, quedando claro hasta ese punto, ya directamente voy a empezar a reutilizar los bloques de código. Entonces voy hasta mi agregar registro de mi persona, me ubico en la llave de inicio del método agregar y veo dónde finaliza eso. ¿Para qué hago esta demostración? Porque todo el contenido lo que necesito es hacer un copiar-pegar. Entonces todo este contenido lo copio, voy a funcionario dado y aquí en agregar lo pego. Le borro esta línea que está por defecto y pego ahí la documentación. Evidentemente lo primero que te va a pedir son las importaciones correspondientes, a lo cual nosotros sí tenemos que importar. Después, como hicimos un copiar-pegar, lo primero que tienen que modificar es en el catch. Fíjense que él te muestra el nombre de la clase con la cual originalmente se trabajó. Y en este caso, en vez de persona DAO, ¿cuál tiene que ser? Tiene que ser funcionario DAO. Entonces, lo que tienen que empezar a hacer es empezar a actualizar los bloques de código según la nueva necesidad. Entonces, en vez de persona DAO, lo único que tienen que hacer es reemplazar a funcionario DAO. Bueno, entonces, esa es la primera modificación. Y luego ya es empezar a volver a mirar los pasos correspondientes y actualizar también los pasos según nuestra nueva necesidad. Entonces, el paso 1, que vendría a ser preparar transacciones, evidentemente no se altera. Esto queda tal cual. ¿Sí? Después dice el paso 2, preparar el query SQL. Aquí, lógicamente, sí ya sabemos que va a haber una actualización de código, porque tenemos que preparar según nuestra nueva necesidad, y nuestra nueva necesidad es la de funcionarios. Entonces, vengo aquí y digo, bueno, en vez de insert public persona, va a quedar public.funcionarios y luego las columnas correspondientes.
Entonces, para hacer rápidamente esto, recuerden que podemos hacer clic derecho sobre la entidad, decirle script y pedirle que me prepare el script para poder realizar un insert. Entonces, como sabemos bien, el ID es autoincremental, entonces para la inserción no es necesario. Entonces copiamos todas estas columnas, lo copio, lo reemplazo aquí. Entonces, la nueva necesidad es trabajar con la entidad funcionarios, donde las columnas van a ser ID persona, fecha de ingreso, ID de cargo y comentario. Evidentemente, aquí lo que tenemos que hacer es respetar las reglas. Y fíjense que era verificar la correcta escritura, es decir, la sintaxis. Y luego decía verificar la cantidad de columnas versus los símbolos que representan a los valores paramétricos. Y entre paréntesis justamente pusimos el signo de interrogación. ¿Qué quiere decir eso, gente? Columna y de persona, signo de interrogación. Perfecto. Columna fecha de ingreso, signo de interrogación. Columna y de cargo, signo de interrogación. Columna comentario, signo de interrogación. Es decir, tenemos misma cantidad de columnas, misma cantidad de valores paramétricos. Entonces, una columna, 2, 3, 4 columnas. 1, 2, 3, 4. Y al quinto ya lo elimino. ¿Por qué? Porque si yo no elimino eso, va a ver un error. Va a decir que se preparó un parámetro y no se le está enviando ningún parámetro. Entonces, por ese motivo tenemos que cuidar este aspecto. Misma cantidad de columnas, misma cantidad de valores paramétricos. Entonces, habiendo hecho esta modificación, nosotros ¿qué ya tenemos? Ya tenemos realizado el paso número 2 y ya respetamos las reglas que habíamos estipulado para este paso. En el paso número 3, directamente hacemos el prepare statement. Aquí no tenemos ninguna modificación que realizar. En el paso número 4, evidentemente, siempre dijimos, si modificas el paso 2, evidentemente tu paso 4 también se va a tener que modificar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que estamos hablando de que van de la mano, ¿sí? El paso 2 y el paso 4, en otras palabras, van de la mano. ¿Hay alguna consulta en este punto? ¿Se entiende bien esta parte? Porque normalmente los errores saltan aquí. Se entiende, profe. Sí. Entonces, como ya modificamos el paso 2, vamos a modificar el paso 4. Y en el paso 4 tenemos que respetar también las reglas, ¿sí? Acá quedó un poco desfasado. Este tendría que haber sido paso 2. Bueno, entonces, la primera columna es ID persona. Nosotros sabemos que el ID persona va a ser un valor numérico. Por ende, el set in está correcto. El índice está correcto. El DTO, pero el get me da un error porque evidentemente los get va a depender de lo que hayas declarado en su DTO. Y en este caso, nosotros aquí, ¿qué tenemos? No tenemos más un get número de documento. Necesitamos llegar hasta el objeto persona, aquí, y cuando llegas al objeto persona, volvés a indicar que del objeto persona vas a necesitar el get ID. Entonces, de esa manera, yo estoy trabajando con los objetos. En la segunda columna, habla sobre fecha de ingreso. Entonces, aquí sí ya hay una variación. Entonces, en vez de set stream, la fecha lo manejábamos como set date. El índice es 2, está bien. Y el DTO tendría que ser get fecha de ingreso. En la columna 3 viene el ID cargo. Entonces, el ID cargo se altera el set porque es un valor numérico.
La posición está bien, índice 3, pero el DTO tenemos que actualizar. Evidentemente esto va a ser get cargo punto del objeto get cargo voy a obtener su get ID. Y por último vendría el comentario. Entonces en el índice 4 en vez de get day quedaría este set string. Entonces esto le actualizamos al índice 4 y esto va a ser get comentario. Entonces siempre de esa manera nosotros ¿qué estamos haciendo? Estamos actualizando el paso 4 según lo que ya modificamos en el paso 2. Entonces, ¿cuál era la regla? Respetar el tipo de dato para el set correspondiente. El ejemplo que habíamos puesto fue número de documento es un valor numérico, por ende tendría que haber sido set int. En este caso nosotros verificamos que el ID persona era una columna que va a esperar un valor numérico, por ende es set int. El índice y el objeto que recupera el valor numérico. La siguiente columna sabemos que es un date, entonces usamos el set correspondiente. Entonces ese era el reglamento para el primer reglamento. Y el segundo reglamento era cuidar el índice. Entonces esto vendría a ser índice 1, índice 2, índice 3 e índice 4. Si nosotros aquí poníamos un índice 5, ¿qué iba a pasar? Iba a haber un error. ¿Por qué? Porque él iba a buscar una quinta columna y evidentemente no iba a encontrar esa quinta columna y eso iba a lanzar una excepción. Entonces, por eso es fundamental que respetemos los reglamentos correspondientes. Profe, Bueno, y de esa manera entonces se asigna la clave foránea. sí, esta es la manera para poder trabajar con las claves foráneas. Llegar hasta el objeto y del objeto obtener su set ID, su get ID, perdón. Entonces, cuando vamos a probar en el test, lo primero que vamos a tener que hacer es crear un objeto primero de funcionario, pero dentro de funcionario, ¿qué nosotros tenemos? Dentro de funcionario de TO, nosotros tenemos dos objetos. Tenemos un cargo de TO y persona de TO. Entonces, cuando vamos a hacer la asignación de cargo y de persona, nos va a tocar crear nuevamente cada objeto, cargar los valores a ese objeto y luego ese objeto asignarle a funcionario de TO. Entonces, de esa manera cargaríamos el set y de esta manera obtendríamos los valores para recuperar. Eso lo vamos a ver ya en breve. Profe, una consulta. Sí. En el caso, por ejemplo, que vos tengas un procedimiento almacenado en la base de datos, el paso es el mismo, ¿verdad? Prácticamente. Claro. Cuando es procedimiento almacenado, creo que el que se utiliza, en vez del prepare statement, se recomienda que se utilice callable statement, creo que era una vez, estuve leyendo eso. Y se carga todos los valores y luego se le invoca al procedimiento almacenado. Pero es exactamente la misma lógica, se prepara todos los valores y se le invoca al procedimiento almacenado. ¿Alguna otra consulta? Alguien me escribió. Juan José, para los que usan procedimiento almacenado. Juan José. En esto. O sea, compa, pasate en el grupo. Dale, perfecto. Bueno, gracias por la ayuda, Juan José. Siempre es importante colaborar entre todos, ayudarnos entre todos. El trabajo siempre de un desarrollador ya no se basa en solamente ocultar el conocimiento, sino al contrario, compartir conocimientos, trabajar en equipo. Para un buen ambiente de trabajo siempre tiene que haber una colaboración entre compañeros. ¿Sí?
Si no hay colaboración entre compañeros, posiblemente esa persona no va a caer bien en un ambiente de desarrollo, porque en un ambiente de desarrollo normalmente no está compuesta por una sola persona, sino que en un proyecto medianamente, ya apuntando a grande, siempre hay un equipo de trabajo, hay un grupo de desarrolladores, un grupo de analistas, un grupo de soporte, entonces siempre hay que tener, vamos a decirle, un buen trato con los compañeros y por sobre todo no ser mezquino con la información. Entonces, por eso yo siempre les digo, interrumpan nada más si tienen alguna consulta. Yo no tengo problema en volver a explicar. Si quieren hacer algún comentario, sin problema. Si quieren sugerir algo, sin problema. O sea, la idea es que ustedes se sientan libres de poder hacer ese tipo de opiniones, de comentarios y de ayuda por sobre todo. Bueno, continuamos. Nos quedamos en que ya habíamos hecho toda la actualización según el paso número 2. Prácticamente aquí, gente, ya terminamos de hacer lo necesario para poder testear la operación. ¿Por qué? Porque el paso 5 es directamente ya la ejecución de lo que se preparó y la verificación, si la operación fue exitosa o si no. Entonces, si la operación fue exitosa, se realiza la confirmación de la transacción. Y si no, se cancela dicha transacción. Si es que llega a haber algún error, nuevamente se cancela, se crea un mensaje propio, se retornan los valores negativos según la transacción. Y por último, se cierra la conexión y se cierra el prepare statement. Entonces, en el examen final, en el examen parcial del día de mañana, ustedes lo único que tienen que hacer es, cuando yo les decía que pueden reutilizar toda su lógica, es esto mismo que yo acabo de hacer. Ustedes ya van a tener esto codificado, testeado con sus diagramas de entidad de relación, con sus temas particulares. Entonces bastaría en que tengan el proyecto abierto, creen el nuevo proyecto y vayan copiando y pegando los bloques de código y actualizando estos bloques de código según la necesidad que les va a pedir el examen parcial. Lo mismo tendríamos que hacer para la actualización. Entonces yo vendría hasta el modificar registro, verificaría dónde inicia, dónde finaliza, me copiaría ese bloque de código, copiaría el bloque de código, vendría mejor dicho hasta funcionario dado y reemplazaría lo que tenemos dentro de modificar. Evidentemente, en vez de persona, tiene que ser el de funcionario. Funcionario dado. Aquí también, funcionario dado. Después, nuevamente, la modificación de los bloques de código. El paso 1 no se altera. Directamente vamos al paso 2. Entonces, lo que ya hicimos, el paso 2 va a ser trabajar con la entidad funcionario. Después, la primera columna va a ser la de ID persona. Voy haciendo paso por paso. La segunda columna, en vez de nombre, sería fecha de ingreso. La tercera columna sería ID cargo. Y la última columna es el de comentario. Entonces todo esto borro y le pongo aquí comentario, es igual y el signo de interrogación. Luego ya viene la condición, donde la columna ID sea igual al valor correspondiente. Entonces, de esta manera ya actualicé mi paso 2. Por ende, el paso 3 queda totalmente estándar y vamos al paso 4. Y en el paso 4, como ya hicimos la actualización aquí, esto directamente ya lo podemos copiar rápidamente porque vendría a ser exactamente lo mismo.
paso 4. Y por seguridad nada más volver a verificar aquí. Set INT va a recuperar el índice 1, va el de persona. Perfecto. Y de persona. La fecha vendría a ser el índice 2. Está bien. El tercero es el cargo. Está aquí. El cuarto es el comentario. Que está aquí. Y el quinto vendría a ser el ID. Entonces aquí es donde hay una variación porque aquí decía índice 6. Entonces aquí cambiamos, actualizamos y tenemos el índice 4, el índice 5, perdón, donde trabajamos con el DTO Get ID. Entonces, de esta manera, señores, también ya finalizamos lo que vendría a ser el bloque de modificar. Después tenemos la de ejecutar, la de controlar las transacciones, el catch y el final, que son operaciones estándar. Entonces, de esa manera también hemos finalizado la modificación. Una vez que hayan hecho eso, rápidamente podemos irnos al eliminar. Entonces, todo este bloque de código de eliminar, pego aquí. Lo mismo, empezar a modificar. Este va a ser de funcionario dado. En vez de persona, esto es funcionario dado. Evidentemente aquí hay una modificación importante. ¿Por qué? Porque en vez de eliminar persona, lo único que yo tengo que hacer es indicarle que la entidad que yo quiero eliminar es el de funcionario. O el registro perteneciente a la entidad de funcionarios, donde la columna va a ser tal cual. Entonces, al modificar esto, prácticamente ya quedó nuevamente nuestro bloque de código. ¿Por qué? Porque sabemos que el ID siempre es el valor, el único valor que tenemos que setearle, que vendría a ser este valor. Entonces, es un valor numérico y el índice es 1. Entonces, con esta modificación que hicimos, también ya hemos finalizado nuestro bloque de eliminar un registro. Después todos los bloques quedan estándar. Entonces, al haber hecho esto, ya tenemos 3 operaciones concluidas. La de modificar, la de eliminar y la primera que era la de agregar. Entonces, es replicar esto para el examen que nosotros empezamos hace media hora aproximadamente y ya hemos finalizado las actualizaciones, evidentemente haciéndolo paso por paso. Ustedes también haciendo esto van a poder hacerlo rápidamente. Y ahora nos queda el consultar todos y el consultar según ID, donde ahí sí vamos a tener una pequeña variación porque tenemos que trabajar con las uniones entre las entidades. A ver, tenemos el consultar todos. Entonces, consultar todos, voy a copiar el bloque de código. Copio este bloque de código. Voy a funcionario dado nuevamente. Consultar todos. Y empiezo a actualizar según la nueva necesidad. Bueno. Juan José.
Claro, perfecto. Vamos a mirar un poco de esa documentación porque se oye interesante. Bueno, entonces, estábamos en consultar todos. Entonces, en consultar todos empezamos a hacer las actualizaciones. Primera actualización, que aquí lo primero que tenemos que cambiar es que la lista ya no va a ser de tipo persona de TO, sino que la lista va a ser de tipo funcionario de TO. Entonces, copiamos funcionario y reemplazamos al en vez de lista persona de TO. Y lo mismo aquí, en vez de persona de TO, va a ser funcionario de TO. Evidentemente, al hacer este cambio, vamos a empezar a tener errores aquí por debajo, que son los errores que también tenemos que actualizar. Pero vamos por paso. En este caso, la diferencia entre los pasos anteriores es que ya no se necesita realizar la transacción. ¿Por qué? Porque las consultas no alteran ningún dato de la base de datos. Por ende, directamente la transacción ya se obvia. Entonces, vamos al paso número 1, que vendría a ser la preparación de nuestro query. Entonces, para hacerlo eso, voy a volcarme nuevamente a mi pgadmin, clic derecho sobre funcionarios, script, y le digo que me prepare el select. Evidentemente, al hacer el select de esta manera, yo no tengo cargado ningún dato. Vamos a hacerlo rápidamente, una carga de datos para que podamos ver los resultados. Funcionario tiene cargo y tiene persona. Bueno, vamos a ver cargo. Cargo no tenemos. Entonces vamos a crear administrador. Seguridad. Tenemos 2 cargos y vamos a crearnos 2 personas. Ah, perdón. El revés fue año, mes, día tiene que ser. Entonces tengo 2 personas, persona código 2 y persona código 3. En donde en funcionarios voy a agregar eso. Funcionario de persona 1. La fecha de ingreso vamos a poner que ingresó en el 2010. En diciembre. Y 30. Y de cargo 1. Ah, perdón. Y de persona tiene que ser. No está presente en la tabla persona. Era código 2. Y la persona 3 ingresó en el 2020. El 30 de junio. Tiene cargo 2. Bueno, entonces cargamos rápidamente para que podamos probar nuestro select. Entonces, ahí tenemos. Este es el resultado de nuestro select, pero sabemos que mostrar esta información solamente con los valores de clave foránea es un poco incompleta. Nosotros tenemos que procurar darle toda la información necesaria. Entonces, cuando vamos a hacer los select de tablas que tienen ya referencias, tenemos que sí hacer las uniones. Entonces vamos a crear el alias de funcionarios, vamos a ponerle F y vamos a hacer la primera unión. Y vamos a hacer un inner join contra la tabla personas. Entonces, directamente va a ser contra personas.
le ponemos un alias p, donde le indicamos que f.id guión bajo persona sea igual a p.id. Y lo mismo hacemos otro join para el de cargo. Creo que se llama cargos. Voy a verificar nada más para evitar errores. Entonces, cargos, ¿sí? Y le pongo un alias. Donde id en vez de persona, esto va a ser id cargo. Sea igual a, perdón. Esto es f, sea igual a c. Estoy haciendo unión entre clave foránea versus clave primaria. Clave foránea versus clave primaria. Utilizando justamente el alias correspondiente de la entidad para indicar eso. Entonces luego, como estoy usando alias, acá me toca ya poner f.id. Esto vamos a recuperar de la entidad de funcionarios. Fecha de ingreso de funcionarios. Y de cargo va a ser de funcionarios. Y el comentario de funcionarios. Pero dijimos que de personas, aparte de su ID de personas, yo quiero recuperar otra información. Por ejemplo, quiero recuperar P punto y veo qué columna necesito visualizar. Entonces, de funcionarios yo puedo recuperar, perdón, de personas, puedo recuperar el nombre y apellido. Entonces, o puedo recuperar cualquiera. O sea, ahí ya va a depender de lo que ustedes quieran preparar para mostrarle a su cliente o la necesidad que ustedes tengan. Entonces, yo, por ejemplo, ahora mismo necesito mostrar nombre, coma, punto, apellidos, coma. Y de cargo quiero mostrar la descripción. Entonces, después de mostrar el código de cargo, es alias c punto la columna. Creo que era descript, coma. Entonces, ejecuto y el resultado es este. Entonces tengo los valores de persona, donde el código de persona 2 pertenece a Juan Acosta, el código 3 pertenece a Alejandro Acosta, la fecha de ingreso y el cargo que ocupa cada uno de ellos. Entonces, como esto es un select sin ningún filtro, yo después de haber preparado el select, copiaría esto y me iría nuevamente a mi código Java, donde lo primero que tengo que hacer es actualizar ese bloque aquí. Clic derecho, le doy format y si quiero que quede más ordenado, ahí ordeno un poquitito. Bueno, entonces ya tengo exitosamente mi bloque de código. Después es el prepare statement. Después tengo el execute query, que no varía en absoluto. Creo mi array list. Y a partir de ahí, esta información es la que tengo que modificar. Un ratito, gente. Bien, entonces,
en vez de que construyamos el DTO persona, evidentemente, ahora nosotros estamos trabajando con funcionarios. Instanciamos aquí funcionario DTO y empezamos a cargar. DTO ZID queda tal cual. Cuando ustedes van a recuperar los valores, tienen que recuperar sin el alias. Aquí nosotros usamos alias, pero aquí es sin alias. Si le ponen el alias, posiblemente tengan un error. El segundo, tenemos que recuperar persona. Y bueno, entonces de persona yo tengo el ID de persona, nombre y apellido. Entonces lo que tengo que hacer es crearme el objeto persona. Persona es igual a new persona. Y luego cargar persona. Persona punto. ¿Qué valor necesito cargar? Necesito cargar el ID. Después persona punto set. Dijimos que cargamos el nombre. Y después teníamos persona punto set apellidos. Entonces, si ustedes necesitan cargar más valores de persona, basta con que le agreguen un alias más aquí, o sea que le agregue la columna correspondiente y luego el set correspondiente. Entonces, en este caso, solamente tenemos el ID, nombre y apellido. Entonces, el ID que va a ser rs.getInt, comilla doble, y entonces va a ser ID persona. Profe, tengo una consulta. Sí. En el caso, por ejemplo, de que vos tengas, viste, por ejemplo, ahí tenés f.id en tu select, ¿verdad? Sí. Y si en el caso de que coincida, por ejemplo, p.id o f.id con la misma descripción, como por la posición va identificando el que tomar, ¿verdad? Podés hacer por la posición, pero en ese caso te conviene usar alias. Ah, ya. Entonces vos usás un alias. Por ejemplo, acá usás as y este le pones id guión bajo funcionario, por ejemplo. Ah, claro. Entonces el alias va tomando. Sí, entonces acá en vez de recuperar por ID, vas a recuperar por el alias. Yeah. Y a este es la misma cosa, un alias y le pones id guión bajo persona. Si tenés varios ID, entonces as id guión bajo tal. Entonces de esa manera vas a subsanar ese problema. Yeah. Bueno, entonces estábamos en rs.getString. Comilla doble y acá tiene que ser el de nombres. Lo mismo para apellidos, getString, pero cambiamos acá apellidos. Bueno, de esa manera yo tengo creado el objeto persona, estoy cargando el objeto y una vez que haya cargado todo ese objeto, lo que tengo que hacer es dto.set persona y ahí le agrego ese objeto. De esta manera yo estoy trabajando cuando estoy teniendo claves foráneas. Luego de personas, ¿qué tenemos? Tenemos la fecha de ingreso. Entonces, acá vuelvo a hacer lo normal. dto.setDate, que sería set fecha de ingreso. rs.getDate. Y le indico de qué columna voy a recuperar. Este va a ser fecha de ingreso. Después viene el dto.setCargo. Y ya sé que cargo es un objeto. Entonces tengo que crearme el objeto cargo. Entonces, para darle un espacio nada más. Entonces va a ser lo mismo. Cargo, control espacio, ahí está, cargo DTO, cargo, es igual a new, cargo DTO, punto y coma, y empiezo a cargar, cargo, punto, set ID,
y cargo punto set descript. Entonces, en setID recuperamos el expressReset.getInt y en la comilla doble tendría que ir id-cargo. Y en descripción, como no tenemos ninguna columna de script todavía, entonces no hay problema. Pero acá me faltó el RS. Bueno, entonces ahí estamos creando el objeto cargo y luego usamos ese objeto cargo al set cargo correspondiente. Y por último vendría el comentario. Entonces es dto.setComentario rs.getString comilla doble comentario. Todo esto lo eliminamos porque ya evidentemente queda finito y ya queda totalmente fuera de contexto ahí. Entonces, creamos el objeto funcionario, los datos propios los recuperamos de esta manera y los datos que representan a una clase foránea, como nosotros estamos trabajando en formato de objeto, creamos el objeto, cargamos los valores de ese objeto y luego ese objeto creado lo agregamos al set correspondiente. Lo mismo hicimos con cargo, creamos el objeto cargo, cargamos el objeto cargo y luego ese objeto cargo le agregamos a su set correspondiente. Y al finalizar siempre el objeto principal agregamos a la lista. Entonces de esta manera yo estoy trabajando cuando estoy teniendo clave foránea. Y lo mismo va a ser para el recuperarse una ID. Como ya hicimos esto, directamente aquí pueden ahorrarse un montón de tiempo copiando todo este código. Copian este bloque de código. Van a consultar según ID. Lo pegan aquí. Y ahora empezamos a actualizar el query, donde vamos a guardar, a agregarle una lista y lo que le vamos a decir es que tiene que haber ya una condición donde f.id sea igual a un parámetro, porque en este caso es consultar según un valor único. Entonces, como le agregamos un parámetro a este query, lo que tenemos que hacer es, entonces, antes de hacer la ejecución, vamos a hacer el seteo. Entonces es ps.setInt índice 1 y el parámetro viene por esta variable id. Entonces se le agrega el set correspondiente y después se hace el execute query. Como en este caso ya no necesita trabajar con una lista, la lista ya se suprime. Todos los lugares donde hay lista se suprime. Y esto ya no retorna una lista, sino que tiene que retornar el DTO. Entonces, vamos a inicializar el DTO. Si todo está bien, se carga el DTO con los valores correspondientes y se retorna el DTO. Pero si por algún motivo no existe ningún dato aquí, y acá en vez de while le podemos poner if nada más, porque en teoría va a ser un solo registro. Entonces, si no entra en este bloque, el return del DTO va a tener un valor nulo. Entonces, del otro lado, cuando le invoquemos a funcionario a funcionario DAO.consultar según ID, solamente tendríamos que verificar siempre que sea diferente que nulo. Si es diferente que nulo, nosotros sabemos que se obtuvo un resultado exitoso. Sin embargo, si es nulo, sabemos que el resultado no fue exitoso.
Entonces, de esta manera ya ha quedado finalizado también el recuperar según ID o el consultar según ID. Y ahora el más fácil de todos, que es return msj. Y de esa manera, señores, hemos culminado ya todas las operaciones que va a salir en el examen, a excepción de los objetos que van a representar a la clave foránea. Entonces, para practicar nuevamente para su examen parcial, lo único que tienen que hacer es replicar esto que hicimos, pero contra una entidad que no tengan clave foránea. Pero si ya quieren practicar con claves foráneas, evidentemente esto también ya va a quedar ahí libre como para que ustedes puedan hacerlo. Evidentemente, como la semana lo tenemos que dedicar a la práctica para el examen parcial, yo no voy a habilitar una tarea correspondiente ahora para que ustedes puedan centrarse en practicar nuevamente esto sin la clave foránea. Entonces, para que no tengan esa sobrecarga de tarea versus práctica para su examen parcial. Entonces, una vez que hayamos terminado, lo siguiente que tenemos que hacer es el test. Entonces, Profe, sí, ahí en tu funcionario dado, por ejemplo, yo he visto algunas partes en donde faltaba reemplazar el logger con la persona de Teo por funcionario de Teo, la parte de listar. antes ya, enlistar. No, claro, acá está persona. Entonces, va a ser funcionario. Hacemos el reemplazo correspondiente. Y en el consultar según ID también, en vez de persona dado, tiene que ir funcionario dado. Perfecto. Gracias por la aclaración. Es importante siempre eso porque si hay alguna excepción, entonces tenemos que saber de qué entidad o de qué clase, mejor dicho, está lanzándose esa excepción. Y eso es lo que se realiza aquí con el logger. Bueno. Y después, como decía, ahora una vez que hayamos hecho todas las codificaciones, tendremos que tener el test. Nosotros aquí tenemos un test de conexión que habíamos preparado. En este mismo test, nosotros lo que tenemos que hacer es, podemos hacer las pruebas ya. Vamos a crearnos otro test. Vamos a crearnos una clase con Java principal, con el método main, perdón, que vamos a poner así, test de operaciones SQL. Vamos a crearnos un método constructor. Una banderita. Vamos a crearnos un switch. Esta es la estructura. Para hacerlo rápidamente es SW tap. Entonces, esta bandera va a ser OP. Entonces, el caso 1 o en vez de trabajarlo con valores numéricos, vamos a crear un enum. Vamos a hacer el enum directamente ya. Y esto va a ser
operaciones. Entonces, el enum que va a tener agregar, coma, modificar, eliminar, consultar, guión medio todos, consultar según ID. Quedaría de esta manera. Entonces, en el caso de que sea agregar, va a entrar en este caso correspondiente. Por defecto le vamos a quitar, ¿no? Nosotros directamente vamos a identificar todos los posibles casos. El siguiente caso es cuando sea modificar. El siguiente es cuando sea eliminar. El siguiente caso es cuando sea consultar todos. Y por último va a ser el consultar según ID. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer antes del switch es saber que en todos los casos vamos a sí o sí tener que trabajar con el DAO y con el DTO. Bueno, con el DAO específicamente. Entonces va a ser funcionario y ahí vamos a hacer funcionario DAO. Verificando la denominación. Funcionario DAO. Sí, está bien. Perdón, no, fue una desatención mía. Me falta el new. Gracias, Juan José, no me estaba fijando en eso. Entonces, una vez que ya tengamos el DAO, entonces, cuando es agregar, tenemos que construirnos acá arriba. Funcionario. Entonces, por el momento va a estar inicializado con null. Y en los lugares donde vamos a necesitar utilizar, va a ser DTO es igual a new funcionario DTO. Y luego ya vendría la carga. DTO.set. Yo empezaría por la fecha de ingreso. Entonces, date value of, y le pondría una fecha de ingreso. Pasa que esta es la correcta sintaxis para poder trabajar con la interfaz. O entonces vos estás diciendo de esta interfaz voy a implementar funcionario DAO. Cuando vos tengas, por ejemplo, otro funcionario DAO utilizando para otro archivo, por ejemplo, funcionario DAO txt, vas a hacer funcionario int es igual a funcionario DAO int. Entonces vos estás construyendo en ese momento el polimorfismo, porque estás implementando de la misma interfaz, estás implementando otra clase.
Bien, entonces me quedé en cargar fecha. Año, mes, día. Después viene dto.set. Vamos a crearle el comentario. Y luego vendría ya dto. ¿Qué tenemos que cargar ahí? Tendríamos que tener el cargo y la persona. Entonces ya sabemos que cargo y persona son objetos. Entonces primeramente lo que ya hicimos en el recuperar, ¿sí? Tendríamos que tener persona es igual a new persona de y cargar persona. De persona tendríamos que cargar nombres, que se va a llamar persona, apellidos, Profe, ahí, por ejemplo, en personas, para agregar personas, por ejemplo, lo que vamos a agregar pues dentro del funcionario es el ID nomás. Que si tenemos claro, que- sí, tenés razón. Tenés razón, yo estaba despistado. Entonces, vos aquí lo único que tenés que hacer es usar el ID. Persona.setID. Y tenés que indicarle qué persona vas a usar. Si vas a usar el 2 o si vas a usar el 3. Pero no sería, no sería el get primero ahí en personas para obtener el ID 2 para setear eso dentro de tu cargo, profe. No, en este caso sería el set porque el get vos usás en el DAO, en la implementación. Acá en funcionario DAO, en el agregar vos estás usando el get. Fíjate acá, Ya, dto.getPersona.get. ya, En este ya, ya. punto es donde vos estás recuperando. Ok, Entonces, vos dentro de tu test lo que tenés que hacer es hacer la asignación. ok. Entonces, para poder optimizar este bloque de código, lo que se puede hacer es se puede crear en persona de TO, se crea un método sobrecargado que reciba solamente el ID. En estos casos sí se recomienda, fíjense, sobrecargar el constructor. Entonces, en un constructor recibe vacío y el otro constructor, ¿qué va a recibir? Va a recibir el valor de tipo ID. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Entonces va a ser this.id es igual a ID. Hacemos esto, guardamos para que desde el test, en vez de hacer esto, voy a comentar nada más, hagamos esto. Set persona new persona de TO y aquí ya le pasamos el ID correspondiente. Entonces queda en una sola línea. Entonces este, por ejemplo, va a ser código 2. Entonces, en vez de tener la instancia y luego el set aparte, directamente en una sola línea, se crearía, o sea, esto tendría que haber quedado de esta manera. Voy a volver a comentar y descomentamos esto. Entonces, esto quedaría en 3 líneas versus solamente una línea. Esto. Entonces, en estos casos sí se recomienda sobrecargar el método constructor y que reciba solamente el ID correspondiente para los casos donde se tenga que trabajar solamente con el ID. Entonces, habiendo dicho eso, voy también al de cargo, porque en cargo también voy a necesitar hacer eso. Cargo está heredando de base de TO, entonces voy a trabajar con un método sobrecargado y acá va a ser
integer id igual a is punto otro, porque son privados de otros parámetros. Lo que quiero es directamente también enviarle al perdón. Sí, el super. Sí. Bueno, eso va a ser una tarea para mí. Lo que necesito es de alguna manera asignarle ya desde esta clase a la base correspondiente. Entonces, como yo aquí no tengo el ID, como versus lo que era persona sí tenía el ID. Entonces, directamente al crear el constructor, yo le puedo asignar, ¿verdad? Pero en los DTO correspondientes, el ID, ¿dónde está? El ID está en base de DTO. Y base de DTO está dentro de un paquete de genéricos. Entonces, dentro de test que está fuera de ese paquete, yo no le puedo ver al ID. Entonces, directamente tendría que hacer esto, set ID. Y este set ID, ¿de dónde reconoce? Este set ID sí reconoce de base de TO. Es cuestión de probar. Es cuestión de probar. Sí, ahora sí accedió. Desde cargo de TO directamente le hice set ID. Y este set ID, ¿de dónde es? Control espacio de la base. Entonces, para poder confirmar eso, voy a hacer clic, control clic, y fíjate dónde te lleva. Te lleva al set ID perteneciente a la base de TO. Entonces, vamos a probar de esta manera si funciona. ¿Verdad? Entonces, ¿para qué hicimos esto? Para que dentro de funcionarios, a ver, dentro de test de operaciones, esto vamos a reemplazar. Claro, el tema es que ahí al cambiar igual esto en teoría no me va a suceder porque el privado solamente funciona cuando tenés dentro del mismo método, dentro del mismo paquete, perdón. Entonces, ¿dónde estoy? Acá estoy perdón, en DTO. Cargo DTO. Primero.
Por eso les decía, es cuestión de probar. No se preocupen, eso va a ser una tarea para mí. Por el momento voy a probar con el set de esta manera. Y como les vuelvo y les reitero, esto no va a salir todavía en el examen parcial, así es que no se preocupen, vamos a tener tiempo de la práctica, ¿verdad? Entonces volvemos aquí a dto.set cargo y aquí hacemos directamente new cargo de TO y entonces aquí tenemos cargo de TO con el parámetro correspondiente y cargo le asigno ya el valor. Entonces, en vez de tener 3 líneas de código, quedaría en una sola línea de código, una sola línea de código. Y luego, bueno, entonces a partir de aquí yo tendría ya que crearme, bueno, invocarle al DAO. Entonces va a ser DAO punto agregar registro, le asigno ese valor y luego directamente, si quiero esto encapsular, ¿para qué encapsulo esto? Porque el agregar registro te devuelve un estado. Entonces, si esto es true, entonces podemos ponerle un mensaje. Nosotros tenemos luego un mensaje. DAO.getMSG y le concatenamos. Y si esto devuelve esto va a ser los mensajes para tu examen. Entonces, si tu agregar registro te devuelve true, entonces el DAO get MSG, ¿qué te iba a devolver? Te va a devolver operación exitosa. Y si no, te devuelve operación errónea. Entonces aquí va a ser operación exitosa más, ya tengo 5 puntos logrados. Y evidentemente si es que esto te devuelve false, operación errónea, ya perdí 5 puntos, ¿verdad? Entonces, Qué malo sos, profe. algo de referencia tiene que ser, ¿verdad? Entonces, esto sería el caso de agregar y para el caso de modificar, Profe, ¿en qué momento ahí, por ejemplo, se llama tu DAO agregar? Ah, ya, sí, sí, es true, sí, ya. bien. Vamos al de modificar. Entonces, modificar, prácticamente yo tengo que copiar nada más esto. En modificar, evidentemente, yo tengo que agregarle el ID del funcionario. Hacer el DTO punto set ID. Le digo que quiero que me modifique. Creo que, vamos a ver el valor del funcionario que yo tengo. Tengo código 3 y código 4. Código 3 quiero que modifique en vez de Juan Acosta. Entonces, código 3. Quiero que modifique la fecha de ingreso. La fecha de ingreso comentario. La persona, vamos a ver si persona 2 pertenece a Juan Acosta.
Sí, persona 2 pertenece a Conaco. Entonces, lo que quiero modificar es la fecha de ingreso nada más. Y el comentario, entonces, en vez de llamarle al agregar, tendría que llamarle al modificar. Para eliminar, creo que no trabaja con DTO, directamente trabaja con un valor numérico. Entonces, todo esto se elimina y en el eliminar registro me pide que le pase el ID de la persona que quiero eliminar. Entonces, la persona que quiero eliminar, por ejemplo, va a ser el código que vamos a ingresar, código 3, creo que va a asignar. Vamos a ver, tenemos código 3, código 4, entonces en teoría va a ser código 5 el que le va a asignar. Entonces en eliminar vamos a eliminar justamente ese registro. Después, consultar todos. Como consultar todos te devuelve una lista. Vamos a encapsularlos dentro de un for. Y va a ser DAO.consultar todos. El consultar todos te devuelve el objeto, pero no tengo que poner object, sino que este va a ser de tipo funcionario de DTO. Y aquí podemos hacer una impresión en consolas. System.out.print id espacio más concatenamos f.getID. A ver, después quiero concatenar el ID, yo quiero concatenar el nombre. Para obtener el nombre tiene que ser f.getPersona.getNombres. Quiero el apellido. Entonces aquí va a ser get apellidos. Después quiero saber el cargo. La misma lógica. Get cargo punto get descript. Después necesito saber la fecha de ingreso. Y por último necesito el comentario. El comentario. Para generar una línea separadora puedo ponerlo de esta manera. Entonces cada vez que va a haber un nuevo objeto te va a aparecer esa línea y te va a indicar de que la siguiente fila ya va a ser un nuevo funcionario. Bueno, y para el consultar según ID también esto me copiaría. Borraría esto. Pero en vez de consultar, todos va a ser consultar según ID. Y yo tendría que pasarle el ID que quiero que me recupere. El ID 4, por ejemplo. Entonces, le invocaría de esta manera. Que me recupere solo el ID 4 y me imprima los valores resultantes. Bueno, entonces de esta manera yo tengo preparados los posibles casos para mi examen parcial. Y basta con que cuando voy a construir la instancia de mi test, vea,
Creamos el objeto. Y a mi OP. Perdón. Vamos a simplificar. Vamos a hacer que esto ya reciban el método constructor. Entonces, esto eliminamos. Entonces, aquí cuando ya voy a instanciar, yo le pongo op punto y ahora quiero hacer agregar. Y esto inclusive podemos eliminar que quede mute operaciones y ahora voy a ejecutar el de agregar. Entonces, con esto, en teoría, tendría que llegar hasta el primer caso, hasta el agregar. Entonces, yo puedo poner un punto de parada en el switch. Y hacer clic derecho, debug. Ejecutándose. Ahí paró. Operaciones fue seleccionado el agregar. Entonces F8 va a entrar dentro del agregar, va a construir el objeto, va a empezar a cargar el objeto, el comentario, va a cargar la persona y va a cargar el cargo. Y luego acá F7, voy a hacer F7 para mostrar nada más la operación en sí. Prepara la transacción. Ahora ya estamos dentro del agregar registro de funcionario dado. Prepara el query, prepara el statement y recupera persona get ID. Fíjense que recupera el código 2. Fecha de ingreso, recupera el valor que le agregamos, en teoría, el 15 de enero del 2020. Persona cargo get ID, recupera el valor 1. ¿Sí? Quiere decir que estaba bien también nuestra manera de asignación que hicimos. Que está recuperando el valor 1. Y el get comentario recupera test, funcionario test. Le doy execute update. Fíjense que execute update fue exitoso. Se confirma la operación, se le carga un mensaje y se retorna true. Entonces se cierra la conexión, se cierra el prepare statement y se retorna true. Entonces, esta condición es igual a true, ¿va a ser exitosa? Sí, va a ser exitosa. Por ende, el system out print ya recupera el mensaje, operación exitosa, más ya tengo 5 puntos logrados. Entonces, esto se va a imprimir. Entonces, F8, fíjense acá en el output, dice operación exitosa, ya tengo 5 puntos logrados. Bueno, entonces, la misma lógica va a ser para el modificar. Entonces, vamos a poner modificar. Voy a verificar nada más si realmente ahora al ejecutar esta consulta, fíjense que ya tengo ya el 5 nuevamente con los valores que se acaba de ingresar. Vamos a modificar el código 5. Vamos a modificar el código 5. Voy a verificar si evidentemente le puse modificar, no, el código 3. Vamos a modificar el código 5. Se modifica el comentario y se modifica la persona. Le podemos modificar el código de persona también. Podemos poner persona 3 y vamos a autorizar el cargo. O podemos dejar la misma persona, pero vamos a cambiarle el cargo. Entonces, aquí hacemos el de modificar. Como ya quiero probarlo un poco más rápido, directamente hacemos run file. Operación exitosa, tengo otros 5 puntos, ¿verdad? Para verificar si efectivamente esto ya se actualizó, vengo aquí nada más y le doy a ejecutar. Y fíjense que dice
test update y mi cargo ahora es de seguridad y la fecha se modificó del código 5. Entonces mi modificar funciona. El eliminar voy a probar al último. Ahora voy a invocarle al consultar todos. Entonces, en vez de modificar, aquí va a ser consultar todos. Entonces, clic derecho, run file. Y en teoría 3 registros me tiene que mostrar. Ahí está. El ID 1, ID 3, perdón, ID 3, Juan Acosta, el cargo de administrador, la fecha de ingreso y no tiene comentario. El ID 4, Alejandro Acosta, seguridad, fecha de ingreso. Comentario nulo. Y el quinto, el que acabamos de actualizar. Entonces, mi consultar todos ya está funcionando. Y en el consultar según ID, yo quiero recuperar solo el código 4. Fíjense que acá yo le asigné el código 4, entonces debería de recuperar solo este registro. Clic derecho, run file. Perdón. Consultar según ID. Clic derecho, run file. Ahí tenemos el ID 4, Alejandra Acosta, seguridad y la fecha de ingreso. Y por último, el eliminar. Eliminar, clic derecho. Para verificar si realmente funcionó el eliminar, basta con que le invoque al consultar todos nada más. Entonces, al consultar todos, vuelvo a invocarle y me tiene que mostrar solamente 2 registros. Fíjense que tengo el código 3, tengo el código 4, pero ya no tengo el código 5 porque ese que acabamos de eliminar. Entonces, de esta manera, gente, ya tenemos testeado todas las operaciones que ya venimos realizando. Entonces, para su práctica, ustedes deberían de hacer esto que hoy hicimos, deberían de replicarlo por lo menos en una tabla durante la semana para que tengan ya preparado. ¿Se entendió? Sí, profe, excelente, muy bien se entendió. Sí, profe, muy bien explicado. Bueno, entonces lo que yo voy a hacer es, en breve voy a estar nuevamente actualizando el proyecto. El video también ya lo voy a levantar. Y cualquier duda, ustedes por favor no duden en escribirme al grupo y vamos a estar en contacto. Con esto estamos finalizando la sesión de repaso correspondiente y la agregación de lo que vendría a ser claves foráneas. Vuelvo y reitero, el examen parcial va a ser esta lógica, esta misma temática, esta misma funcionalidad del test, pero vamos a obviar lo que son claves foráneas. Directamente trabajar con todas estas operaciones de una entidad que solamente sean de tipos referenciales. Entonces yo en el examen les voy a estar indicando qué entidad y qué columnas va a poseer esa entidad para que ustedes no tengan que preocuparse en ese punto. Entonces, la mejor manera que ustedes practiquen esto es replicando esto en sus temas de trabajo práctico, creándose nuevas entidades y haciendo la práctica correspondiente, ejecutando su test y por sobre todo desde un nuevo proyecto. Ese es un punto muy importante. Créense un nuevo proyecto y reutilicen todo lo necesario para su nuevo proyecto. ¿Por qué? Porque muchas veces cometemos el error de cuando configuramos un nuevo proyecto no le agregamos la librería, los datos de conexión están mal, ¿sí? Entonces es importante que vuelvan a practicar ese punto para que el día del examen no tengan ningún inconveniente. Entonces, realizando estos ejercicios, estas prácticas, siguiendo estos pasos, teniendo cuidado con los pasos y las reglas de cada paso, yo les aseguro que en el día del examen parcial no van a tener problemas. Y también les aseguro de que si no hacen la práctica, al primer error el día del examen parcial van a entrar en pánico y no van a poder rendir en forma exitosa su examen parcial. Por ende, mi consejo es que realicen la práctica y si tienen consultas, por favor, realicen las consultas correspondientes, porque el día del examen, que va a ser presencial, como vamos a estar en un ambiente de examen, evidentemente consultas de
¿por qué me sale este error? Ya no van a poder ser respondidas en ese momento. Entonces, práctica, práctica, práctica y perseverancia, gente. Es el único secreto, vamos a decirle. Después no hay ningún otro secreto. Bueno, hasta las 12 de la noche tienen tiempo de levantar la tarea correspondiente, que era la tarea anterior. Y como les decía, yo ahora no voy a habilitar otra tarea para que ustedes puedan concentrarse en las prácticas pensando en su examen parcial. De mi parte, ya llegué al objetivo de la sesión con ustedes. Si tienen alguna consulta, por favor, el micrófono queda abierto. Profe, en la clase pasada nosotros vimos el consultar todos y por ID también, ¿no, verdad? Creo que no, creo que habíamos dicho que íbamos a hacerlo en esta clase nada más. O sea, ya lo teníamos todo codificado, pero no lo teníamos testeado nada más. Pero para el examen sí vamos a consultar todo y por ID también, ¿verdad? Claro, sí, así como hicimos hoy. Vamos a agregarle el caso para poder mostrar los registros. Porque, vuelvo y reitero, nosotros ya codificamos todo eso. Solamente que no estaba en el test nada más. Profe, yo al hacer mi tarea y no tengo el de consultar todos y por ID. No se preocupen, por eso yo la tarea solamente era hasta donde habíamos llegado en la sesión anterior. Ah, el caso así lo que no tengo en mi test. O sea, Sí, no sí, al sí. ser así. No, por eso no se preocupen por ese lado, porque para el parcial nada más lo que vamos a necesitar hacer es la demostración del test de las dos operaciones, pero para la tarea está bien que hayan testeado el insert, update y delete nada más, porque solamente esas operaciones habíamos visto. No se preocupen. Dale, profe. ¿Alguna otra consulta? Profe, Sí, ¿qué día más o menos va a ser la parcial? el sábado. Sábado a partir de las 8 de la mañana en la sede de informática. Ok. ¿Alguna otra consulta, gente? Bien, de mi parte ha sido un placer nuevamente estar trabajando con ustedes del otro lado. Les deseo que tengan un buen resto de jornada, que tengan un buen fin de semana y quedo atento a alguna consulta, algún comentario en el grupo. Ya nos encontramos, Dios mediante, ya el próximo sábado para nuestro examen. Hasta la próxima. Chao, profe. Gracias, profe. Igualmente. Chao, profe, Chao. gracias. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego a todos. Gracias, profe.